Hola con todos, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast educativo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de las herramientas del Sistema Nacional de Contratación Pública. Bien, para ello tenemos como base el libro denominado La contratación pública como sistema del autor González Tamayo Jorge del año 2021 y en este caso el tema central de nuestro podcast, de nuestro episodio es herramientas del Sistema Nacional de Contratación Pública. Bien, de esta manera pasamos al primer subtema que corresponde al Registro Único de Proveedores, RUP. El RUP es una base de datos electrónica administrada por el SERCOP, que es el Servicio Nacional de Contratación Pública, que centraliza la información de proveedores a nivel nacional, sustituyendo los registros fragmentados previos y prohibiendo registros adicionales por parte de las entidades contratantes. El RUP cumple funciones informativas y operativas. Es público, accesible por compraspublicas.gov.es y evita la reiteración de documentación en cada procedimiento, aunque distingue entre inscripción, que corresponde al registro de datos, y habilitación, verificación documental para la participación efectiva en licitaciones. La habilitación busca verificar la veracidad de la información, lo que recae en la práctica sobre sobre SERCOP, es decir, sobre el Servicio Nacional de Contratación Pública. Esto puede dificultar la participación extranjera, pese a que existen mecanismos de habilitación abreviada para proveedores no domiciliados. El RUP incorpora categorizaciones, tamaño, localización, tipo de bien y o servicio necesarias para políticas de promoción de MIPYMES y actores de la economía popular y solidaria y puede incluir tarifas siempre que no constituyan obstáculos para MIPYMES, artesanos o profesionales. El CERCOP inhabilita a proveedores incumplidos o con documentación alterada. Ahora, con respecto al portal electrónico Compras Públicas, SOCE, Compras Públicas funciona como el sistema oficial de contratación pública, SOCE. Portal obligatorio administrado por el CERCOP, que integra el RUP, el catálogo electrónico, estadísticas, expedientes y el canal único para realizar procedimientos electrónicos. El SOCE es herramienta tanto de transparencia como transaccional. Permite ejecutar el ciclo completo de contrataciones electrónicas, lo que lo sitúa en una etapa avanzada de procurement, transacciones complejas o transaccionales, respecto a estudios regionales sobre portales de compra. Asimismo, el autor, que en este caso es González Tamayo Jorge, critica la denominación portal institucional introducida por reforma, sosteniendo que el carácter debe ser nacional y sistémico, no meramente institucional. Bien, ahora con respecto en lo relacionado a la clasificación general de procedimientos contractuales, eh,
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública organiza procedimientos en tres bloques: régimen común, que se clasifican en dinámicos, ordinarios y consultorías; especiales y de régimen especial, donde están empresas públicas, sector estratégico, etc. Se presentan coeficientes referenciales para distinguir procedimientos según montos. Puede ser ínfima, menor cuantía, cotización, licitación, subasta inversa y compra por catálogo. Y se caracteriza cada procedimiento por su orientación a objetivos, agilidad, concurrencia y transaccionalidad en el portal. En el régimen común hay procedimientos ágiles: compra por catálogo, subasta inversa, ciertos concursos de consultoría y procedimientos abiertos a concurrencia plena solo en casos concretos, como por ejemplo compra por catálogo, subasta inversa electrónica, licitación y concursos de consultoría. En cuanto a los procedimientos de régimen especial, vamos a hablar sobre el alcance y las críticas. El régimen especial se refiere a procedimientos contractuales con reglas especiales dictadas por el Ejecutivo en el reglamento, pero no exime a los contratos de las normas generales ni a las fases contractuales del control del Sistema Nacional de Contratación Pública. Su regulación debe limitarse a aspectos procedimentales precontractuales. El autor González revisa y critica múltiples casos concretos de régimen especial previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, contrastándolos con las modalidades sugeridas por la Ley Modelo de las CNU-DMI, proponiendo en muchos casos reemplazar regímenes especiales por modalidades estándar: licitación restringida, subasta electrónica, solicitud de propuestas con diálogo, etc., para preservar competencia y transparencia. Adquisición de medicamentos. El reglamento prevé subastas inversas corporativas, convenios marco y adquisiciones directas para medicamentos exclusivos o especiales. El autor concluye que no es necesario un régimen especial para medicamentos, pues las modalidades de la ley cubren las situaciones, reservando regímenes especiales solo para emergencias que justifiquen agilidad excepcional. Seguridad y defensa. Adquisiciones calificadas por el presidente para seguridad interna y o externa y ejecutadas por las Fuerzas Armadas o policía podrían encajar en excepciones estratégicas. Sin embargo, el autor considera que situaciones de protección de seguridad pueden manejarse con cláusulas ya previstas en la ley modelo. Ejemplo, contratación con un solo proveedor o solicitud con diálogo, y evitar excepciones amplias que favorezcan discrecionalidad. Comunicación social y publicidad. El reglamento autoriza contratación directa para estudios y difusión. El autor sostiene que algunos contratos, estrategias comunicacionales podrían manejarse mediante licitación restringida, licitación en dos etapas o solicitud de propuestas con diálogo cuando se requiera negociación técnica, reservando contratación directa para compra de espacios o medios específicos por afinidad de público objetivo. En cuanto a asesoría y patrocinio jurídico, obras artísticas, repuestos y bienes únicos, en cada caso el estudio recomienda no convertir el objeto en criterio automático de excepción,
sino definir procedimientos según grado de competencia y disponibilidad en mercado. Recurre a modalidades de la ley modelo antes que a regímenes especiales que debilitan el principio de legalidad y competencia. Contratación entre entidades públicas y empresas públicas. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública admite contrataciones directas entre entidades del sector público y empresas con capital público, aplicable solo al giro del negocio si lo determina el CERCOP. El autor advierte riesgos de uso discrecional y de erosión de competencia si se permite contratación directa sin límites claros, recomendando límites, solo cuando la proveedora produzca el bien o preste el servicio. Instituciones financieras y de seguros. Con respecto a esto, el reglamento excluye a contratación del giro específico de entidades financieras estatales de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, lo que el autor considera una exoneración regulatoria inapropiada, que debería concretarse mediante una excepción expresa en la ley y que preserve principios del Sistema Nacional de Contratación Pública para el resto de procedimientos. Convenios, alianzas y empresas mixtas. En cuanto a esto, la LOP permite que convenios y acuerdos definan regímenes de contratación para proyectos asociativos, lo que otorga a contratos y acuerdos la capacidad de fijar procedimientos. El autor advierte que esta práctica puede vulnerar principios constitucionales, principalmente los establecidos en el artículo 288 de la Constitución, y la legalidad si los acuerdos permiten regímenes que apartan las reglas del Sistema Nacional de Contratación Pública. Mecanismos de apoyo a la producción nacional y a las MIPYMES. Bien, en cuanto a este tema sobre los mecanismos de apoyo a la producción nacional y a las MIPYMES, la Ley Orgánica del Servicio Nacional del Sistema Nacional de Contratación Pública incorpora instrumentos para favorecer origen nacional y participación de MIPYMES y economía popular y solidaria. Determinación sectorial de componente nacional mínimo, aplicación de márgenes de preferencia, reserva de mercado mediante verificación de inexistencia de oferta nacional, entrega de anticipos, subcontratación preferente, entre otros. El componente nacional se define por porcentaje mínimo de valor agregado ecuatoriano. Sectorialmente, determinado en este caso por el CERCOP. La política de márgenes de preferencia debe diseñarse para incentivar crecimiento del valor agregado, mediante aumentos periódicos del requisito o márgenes crecientes vinculados a mayor incorporación de insumos nacionales. Verificación de inexistencia de oferta nacional. La reforma introdujo esta verificación como mecanismo para preferir origen nacional, lo que puede derivar en cierres de mercado y proteccionismo excesivo si se usa indiscriminadamente. El autor critica su endurecimiento y aboga por balance entre apoyo y eficiencia competitiva. En cuanto a la desagregación tecnológica, que es muy importante, esta se entiende como estudio pormenorizado en fase precontractual que separa componentes del paquete tecnológico, licencias, diseños, ingeniería, asistencia técnica, para aprovechar oferta nacional, mejorar negociación y determinar participación nacional mínima. La desagregación debe incluirse obligatoriamente en pliegos cuando corresponda.
El autor contrapone la desagregación a la práctica del lleve en mano, que puede generar dependencia del proveedor extranjero, sobrecostos y dificultades de adaptación tecnológica. Recomienda desagregar para transferir mayor conocimiento y generar capacidades locales. Exclusión de consultores extranjeros. La normativa ecuatoriana limita la participación de consultores extranjeros en ciertas consultorías. El autor propone sustituir la exclusión por mecanismos de preferencia que permitan competitividad y transferencia tecnológica sin clausurar la competencia internacional. Transferencia de tecnología y conocimiento. La ley orgánica impone obligación de transferencia tecnológica por proveedores no ecuatorianos. El autor sugiere equilibrar esta exigencia con el riesgo de encarecimiento de contratos y cargas administrativas que podrían desalentar oferta extranjera útil para la capacidad productiva nacional. Subcontratación preferente y otras cargas. El autor critica la exigencia de subcontrataciones forzadas como freno a la competencia, pues puede desalentar participación privada al imponer socios nacionales no optativos. Propone incentivos y márgenes de preferencia en lugar de cargas obligatorias que reduzcan libertad de oferta. Bien, y de esta manera, en cuanto a las consideraciones finales sobre política industrial en compras públicas, existe un debate entre modelos, un enfoque liberal que promueve competencia abierta y un enfoque de política industrial que usa compras públicas como herramienta para desarrollo tecnológico y local. Los autores Cattell y Lambert indican que marcos abiertos pueden no generar los spillovers necesarios para innovación en países en desarrollo, mientras que políticas activas pueden impulsar industrialización aunque con riesgos económicos. Estudios de organismos como la OECD evidencian que restricciones a compras internacionales reducen competencia y aumentan precios. La decisión sobre el grado de preferencia debe sopesar información técnica, capacidades nacionales y costo social de proteccionismo. En definitiva, el autor concluye que para Ecuador conviene emplear las herramientas de la ley modelo, es decir, modalidades competitivas y flexibles, y diseñar márgenes y mecanismos que fomenten valor agregado y transferencia tecnológica, evitando excepciones masivas y regímenes que concentren discrecionalidad y reduzcan transparencia. Bien, de esta manera hemos abordado este interesante tema en nuestro episodio de hoy. Esperamos poder contar con ustedes para una próxima oportunidad. Muchas gracias por su amable atención.